Mi nombre es Fabián Andrés Coronel y teniendo en cuenta el texto el concepto de identidad en el mundo virtual, el yo online, respondo a la primera pregunta: ¿qué implicaciones conlleva la frase sé quien tú quieras ser? Bueno, dependiendo de dónde se tome el término identidad, si lo adoptamos desde la identidad no virtual, implica que reflexionemos y analicemos de dónde venimos y para dónde vamos, porque somos seres históricos, culturales y nos regimos por unas políticas, normas, leyes, las cuales nos limitan en muchas ocasiones, pero esto no impide que logramos ser lo que deseamos, pero sí lo dificulta un poco. Si se toma desde el término identidad virtual, ser quien queramos ser implica muchas veces hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. ¿Por qué? Porque por medio de un ordenador podemos tener la identidad que nosotros queramos, cambiar el sexo, el nombre, la edad, entre otras cosas, para ser aceptados o para sentirnos bien con nosotros mismos en este mundo virtual. En el mundo real, según la experiencia del personaje Rusmo, respondo a la segunda pregunta: ¿qué aspectos constituyen verdaderamente la identidad? Bueno, aspectos sociales, culturales, físicos y psicológicos. La historia, de dónde vengo, mi tierra, las costumbres, la lengua son factores inevitables que nos conectan y nos hacen entendernos como iguales. La economía, la política, la ideología, entre otras cosas. En cuanto a cómo ha sido mi experiencia frente a la definición de una identidad virtual, opino que si reflexionamos un poco, existen personas que le dan más importancia a su identidad virtual que a su identidad real. Y cabe mencionar o preguntarnos qué meta de intención hay de fondo en esto. Generar interrogantes como: ¿no soy feliz en mi realidad? ¿No creo ser capaz de llegar a ser esa persona que quiero? ¿Soy realmente feliz? Entonces la experiencia ha sido muy grata para mí. De la otra lectura, una nota sobre el sujeto de la identidad, respondo a la pregunta: ¿puede el individuo preservar los siguientes aspectos: autonomía personal, realización, independencia y libertad como elementos fundamentales de su identidad? Bueno, aunque la estructura social es complicado mantenerlo, sí se puede hacer. Aunque se ha intentado separar la parte social de lo individual, esto suena imposible, ya que el ser humano por naturaleza es un ser social, y desde un término muy conductista la sociedad es ese estímulo, ya sea negativo o positivo, que hace y crea al individuo. Es este determinante social el que permite o no el desarrollo del sujeto, pero entran factores inherentes al ser humano como la independencia, la motivación, la libertad, que no se pueden extinguir o eliminar en el ser. Por esto, esos son elementos fundamentales en la identidad y el sujeto los puede preservar. Hola, mi nombre es Teresa Serrano Rincón. A continuación voy a responder la primera pregunta. ¿Qué implicaciones conlleva la frase sé quién tú quieres ser parte del concepto de identidad? Creo que implica en el desarrollo de la identidad de acuerdo a las pasiones, valores y habilidades, dando una imagen positiva de sí mismo o negativa. O sea que puede plantearse de adaptarse a sí mismo con una identidad real o con una identidad falsa, porque a veces hacemos lo que otras personas quieren que seamos. Y esta frase hace que reflexionemos y nos hagamos la siguiente pregunta: ¿quiénes deberíamos ser realmente? La segunda pregunta hace referencia al personaje Rusmo. Según la experiencia de Erasmo, constituye aspectos como la política, lo social, lo cultural y lo psicológico, ya que influye en la construcción de la identidad. Esto hace que influya en el comportamiento al explorar cuáles son sus valores, sus pasiones, sus habilidades, sus creencias y sus perjuicios. La tercera pregunta hace referencia a mi experiencia frente a una identidad virtual. Ha sido una construcción real, he mostrado una identidad verdadera tal como soy, es decir, físicamente y emocional. La cuarta hace referencia a la lectura, una nota sobre el sujeto de la identidad dentro de la estructura social. ¿Puede el individuo preservar los siguientes aspectos: la autonomía personal, la realización de los propios valores, la independencia y la libertad como elementos fundamentales de su identidad? Sí, pero no del todo se puede preservar, ya que cuando hablamos utilizamos ideas que nos están acondicionando.
Es una construcción propia, pero también una construcción externa que nos constituye como sujetos. Mi nombre es Luz Dari Muñoz Vargas. Teniendo en cuenta el texto, el concepto de identidad en el mundo virtual, el Your Life, respondo las siguientes preguntas. ¿Qué implicaciones conlleva la frase sé quién tú quieres ser? La frase sé quién tú quieras ser permite cuestionar todo lo que somos ahora con el fin de conocer o desarrollar una identidad. Esta se crea mediante el proceso histórico y cultural que hemos adquirido en el transcurso de nuestras vidas. Y a partir de ahí la persona adopta una identidad propia o falsa con el fin de ser aceptada por la sociedad. Como segunda pregunta, en el mundo real, según la experiencia del personaje Roosevelt, ¿qué aspectos constituyen verdaderamente la identidad? Frente a esta experiencia, los aspectos que constituyen verdaderamente a una identidad son la política, la economía, la ideología y la religión. Tercera pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia frente a la definición de una identidad virtual? Mi experiencia ha sido gratificante y reflexiva, ya que cada uno de nosotros pensamos en ser aceptados por una sociedad y nos olvidamos de quiénes somos realmente. A partir de la lectura, una nota sobre el sujeto de la identidad, puede el individuo presentar los siguientes aspectos: la autonomía, la realización de sus propios valores, la dependencia y la libertad como elementos fundamentales de su identidad. Si es posible que el individuo presente algunos aspectos de la identidad, ya que es la esencia del valor que la persona tiene en una sociedad. Mi nombre es Angie Peña, soy estudiante de Psicología de octavo semestre, seccional Bucaramanga, y a continuación responderé las preguntas asignadas. La primera es, ¿qué implicaciones conlleva la frase sé quién tú quieras ser cuando hace parte del concepto de identidad? Esto implica cuestionarnos respecto a quiénes somos o qué somos, según esté identificado por nuestras actividades, las actividades culturales y o colectivas, y cómo es nuestra interacción con los demás, clasificando incluso esa relación ya sea por creencias, gustos, entre otras cosas. La segunda pregunta es, en el mundo real, según la experiencia del personaje Roosevelt, ¿qué aspectos constituyen verdaderamente la identidad? Los aspectos socioculturales y económicos, la relación, el proceso de relación incluso, pues no es tan espontáneo como se puede dar de manera virtual, en donde es más fácil expresarse sin temor a ser juzgados o que no haya un feeling. Y la tercera es, ¿cómo ha sido tu experiencia frente a la definición de una identidad virtual? Para mí es más fácil expresarnos, asimismo a conseguir gente con gustos o creencias en común, lo que permite crear una identidad frente a esa comunidad y a partir de la relación de esa comunidad. Estas preguntas son respecto a la primera lectura. La siguiente que responderé es frente a la segunda lectura que nos asignaron. Dentro de la estructura social, puede el individuo preservar los siguientes aspectos: la autonomía personal, la realización de los propios valores, la independencia y la libertad como elementos fundamentales de su identidad. Posiblemente, para mí, sí, pues son rasgos que marcan la personalidad de cada persona. En cuanto a relaciones también refiere, pues aun cuando la persona sea capaz de realizar actividades por sus propios medios, se le identifica como alguien independiente. Y aunque la interacción es necesaria y asimismo la ayuda de otras personas, se puede igual ser capaz de realizar actividades solo, y eso le identificaría de alguna manera.